con un corazón ya preparado, vamos a pasar a la proclamación de la palabra. Vamos a buscar en lectio divina el Apocalipsis capítulo 2, de versículo 1 al 29. Vamos a leer como lo hemos estado acostumbrados, una forma alternada. Nos reunimos todos al versículo 29. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 29, dice así: Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, donde ande has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga, el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a dar a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito su nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y el amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que por ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y
a sus hijos enviaré de muerte. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os imponderé otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también le he recibido a mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Respondemos, hermanos, con el himno número 282. Es el tiempo de la siega. Himno número 282. Recibimos a nuestro pastor que nos trae el mensaje de esta tarde. Por favor, tomen su lugar. Después de... Bueno, no sé si se oye bien. Ah, bueno, ahorita si no interfiere. Gracias. ¿Sí oye bien el audio? Ahí sí. Gracias. Pues después de este periodo de Adviento, en el cual hemos hecho un paréntesis de nuestro tema general, a manera de punto de transición entre lo que hemos venido estudiando de el oficio, de la antítesis, de
la triada, creación, caída, redención, etc. Y para los temas que vienen, que ya están entre los puntos de la agenda de la reunión consistorial, pero que por asuntos no hemos podido llegar a ese punto, pero ya están allí, hermanos, ¿sí? Lo que viene a continuación. Recuerden que uno de estos asuntos es que pues no improvisamos, hay un seguimiento, hay una temática, y es la que estamos siguiendo. Vamos a abrir las Escrituras en Santiago, y en este libro vamos a tomar solamente un versículo del capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Si ya lo tenemos, vamos a darle lectura, todos unidos. Santiago 1, 18. O como dirían los hebreos, Jacob. Jacob también es Santiago. Muy bien, ya lo tenemos, leamos todos, dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer con la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Rey, gracias te damos por habernos concedido llegar a este lugar en la comunión de los santos, en donde expresamos nuestra gratitud a ti, donde te adoramos y te alabamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias porque pese a las dificultades que tenemos los capitalinos en el transporte para llegar, en tu misericordia, en tu providencia, a muchos de nosotros nos has concedido el poder arribar aquí. Lamentamos por nuestros hermanos que nos han avisado que no se pudieron mover, y te rogamos, Señor, que tú los bendigas y les proveas para que el próximo domingo puedan estar con nosotros. Te rogamos también, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones con tu poderosa palabra, y podamos, Señor, ser no meramente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu voluntad. Que salgamos de aquí con una firme decisión de salir, Señor, de nuestro confort, de nuestra zona de comodidad, Señor, para salir a hacer los surcos, a bregar, Señor, los surcos ahí en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Es interesante cada una de estas palabras de este pasaje, y que en otras ocasiones también ya hemos leído y hemos explicado palabra por palabra el que se refiere a Dios, su voluntad, su soberanía y su gracia. Nos ha hecho nacer de la palabra de verdad. Hemos explicado la unidad de la palabra y las distintas manifestaciones de la palabra. Hemos mencionado de la palabra creacional, la palabra escritural, la palabra autoritativa, y todo esto lo hemos venido trabajando. Lo que quiero hacer énfasis ahora es en el por qué, en la razón. Después de darnos todo este contexto, Santiago menciona: para que seamos primicias. ¿De quién? De sus criaturas. Aquí la palabra clave es primicias y criaturas. ¿Qué significa eso de primicias? ¿Y qué significa eso de criaturas? ¿Se refiere al gatito, al borreguito, al burrito? ¿A qué se está refiriendo? Y es lo que quisiéramos entonces en esta mañana, y repito, como punto de transición para la continuidad del tema al cual nos hemos abocado. Si la iglesia es la nueva humanidad, acuérdense que desde Génesis 3:15, todo el universo, todo lo creado, incluyendo el hombre, fue infectado por el pecado. Y que desde ese mismo momento el Señor salió
al rescate de su creación. Y desde ese momento prometió un segundo Adán, la simiente de mujer. Y desde ese momento la figura de Cristo se hizo central, ya en los sacrificios, ya en las apariciones o epifanías, pero que cada uno de estos estadios de la historia, ninguno fue salvo sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Cristo que estaba anunciado por venir, el Cristo que nosotros sabemos ya vino. Y entonces nosotros nos preguntamos ahora, ¿cuál es pues el fin principal de los redimidos? ¿Qué lugar ocupa la iglesia como el conjunto de los elegidos dentro de toda la creación? En otras palabras, ¿cuál es el propósito de la redención? Y como dice el título ahí, ¿redimidos? Sí, pero ¿para qué? El versículo que apenas hemos leído apunta hacia el propósito de esta elección, redención y restauración. Los creyentes en Jesucristo, la iglesia, podemos aprender que somos las primicias de una creación recuperada por el segundo Adán. Una creación que debe de ser restaurada y redirigida por la nueva humanidad que ha sido redimida y restaurada. Ahí está el propósito. La elección no es nada más tu salvación, para que no te vayas al infierno, sino te vayas al cielo. Sino que esa maravillosa creación que, como dice Génesis, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera, y que esa creación buena en gran manera fue afectada por el pecado, en la maldición fue dicho, ¿sí? Cardos y espinas te dará. Entonces, desde ese momento la creación también sufre los efectos, los estragos del pecado. Pero ese Adán no solo redimió, rescató el alma de usted, el alma mía, mi vida, la vida de usted. Esa misma maldición que fue para la creación, cardos y espinas, de esos cardos y espinas fue hecha la corona del segundo Adán. Entonces hablamos de una redención cósmica, de la cual también ya hemos hablado. Pero esta creación que ha sido restaurada debe de ser ahora redirigida por la nueva humanidad que ha sido redimida y restaurada a su oficio original por la obra expiatoria de Cristo. No perdamos de vista toda la Escritura, como dice el apóstol Pablo. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Y desde Génesis se está hablando del propósito de la creación del hombre. Para cuidar, para labrar, para cultivar, para enseñorear. Esa fue la tarea dada del hombre, aún antes de ser creado. Todavía no era creado el hombre y ya estaba dada su tarea. El pecado entró y no solo la creación fue afectada, sino también la manera de ejercer nuestro trabajo dentro del orden creacional. Nuestra visión de ver el mundo, nuestro concepto de trabajo, nuestro concepto de vida, nuestro concepto de felicidad,
fue distorsionado por el pecado. La tarea se ha venido cumpliendo, porque para eso fuimos creados. Lamentablemente, no son los redimidos por los cuales la creación, como dice el apóstol Pablo, gime a una, esperando la redención de los redimidos. La creación está esperando que usted y yo, que hemos sido redimidos, traigamos esa sanidad a la política, a la pedagogía, a la economía, a todas las esferas de la vida, incluyendo, ¿por qué no decirlo?, a las Fuerzas Armadas. ¿O no había ejército en Israel? ¿O no hubo generales connotados ahí? ¿Qué me dicen de Joab? ¿Y qué nos dicen del propio David, que era un valiente guerrero? Bueno, pues todos esos órdenes, miren, es bastante significativo. La nomenclatura del ejército de Israel, la nomenclatura del ejército de México, dice Secretaría de Defensa Nacional. No dice Secretaría de Invasión al Extranjero. Lo mismo dice en Israel, las Fuerzas de Defensa Israelí. ¿Sí? Entonces, esa es la tarea de los ejércitos. No ser invasores, no ser conquistadores, defensores sí, y debemos estar prestos para la defensa. Entonces, cada esfera de la vida tiene su tarea. Y Dios le ha dado al ejército esa tarea. Dios le ha dado a los políticos una tarea. A la autoridad una tarea. A los maestros una tarea. Pero esa tarea ha sido ya distorsionada por el pecado. Está mal dirigida por el pecado. Y eso es lo que espera Dios, que sus redimidos tomen su oficio, retomen su oficio original, la cual el Hijo de Dios ganó con el fin de que esta nueva humanidad, la raza redimida, se aboque a su tarea de desarrollar el mandato cultural. No somos ángeles, hermanos, para solamente estar tocando el arpa, ya se la saben, ¿verdad? Y estar comiendo queso Filadelfia. ¿No vieron ese comercial, hermanos? Sí. Pero vean la imagen que nos dan, ¿sí? Parece que esa es nuestra única tarea, estarnos dando golpes de pecho y etcétera, y etcétera. Esta declaración escritural, en su sentido correcto, nos indica la razón por la cual hemos sido redimidos. Las cartas que acabamos de leer. ¿Qué hace el Señor a través del Espíritu Santo? Alabando la tarea de Esmirna, alabando la tarea de Filadelfia. Todo eso dice, está bien, pero el Señor está señalando: haces esto, no haces lo otro, no haces aquello. Bueno, yo creo que aquí, hermanos, hay hermanos que a lo mejor nunca han faltado a la iglesia. Siempre están colaborando. Y qué bueno, correcto, eso debemos de seguirlo haciendo. ¿Pero qué? De la lucha en el reino de Dios. Ese es el problema. Que no nos ha caído el 20, hermanos. Y que no solamente, y que ya ha sido hecho en otras épocas de la historia. Se hizo inmediatamente después en el Nuevo Testamento, con la Iglesia Apostólica, con su nueva cosmovisión, creación, caída y redención. Y trastornaron el mundo, hermanos. 12 hombres, aquí somos más, 12 hombres trastornaron el mundo con el poderoso evangelio.
¿Contra quién lucharon? Un imperio, hermanos. Era toda una potencia. Los persiguieron, los aserraron, pretendieron exterminarla. Y aquí estamos, hermanos. Si esos hombres hubieran sido unos cobardes, como muchos de nosotros lo somos, no estuviéramos usted y yo. Pero a ellos no los espantó la espada. A ellos no los espantó, ¡ay, terrible, hijos! ¿Sí? ¡Ay, es muy tarde! ¡Hay mucho tráfico! No los espantó, hermanos. ¿Sí? Ellos hicieron su tarea. Hicieron su trabajo. La Edad Media, con todos y sus disturbios, pese a lo que algunos escritores dicen, la edad del oscurantismo. No, hermanos. En la Edad Media hubo ciencia, hubo arte, hubo pintura, hubo adelantos de una manera dicotómica, como lo hemos venido explicando en las conferencias magistrales de la Facultad de Teología de nuestra universidad. Pero había presencia, había una hegemonía liderada por los cristianos. Había un nihilobstat, es decir, que pasaba por ahí. Digo, distorsionadamente, pero quiero decir entonces que sí había presencia cristiana. Francis Schaeffer en sus películas las llama consenso cristiano. La opinión cristiana contada. Hoy, si usted y yo nos atrevemos a hablar, como está de moda ahora, ¿no? La cantidad de memes que habría sobre nosotros. ¿Sí? Si usted se atreve a decir algo contra el aborto, contra los heijes, porque no puedo pronunciar la palabra correctamente, si no, me van a censurar, hermanos. ¿Sí? Entonces, si nos atrevemos a decir algo de esos, olvídese de Primitivo, de las cavernas, de por allá, no nos van a bajar. Pero estos hombres no callaron. ¿Y qué de la reforma? Se pudo, hermanos. Se hizo. El comercio, la educación, la política, todo, hermanos. Todo fue trastornado por la reforma. Bueno, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Ellos lucharon contra más de 1500 años de tradición, de 1500 años de costumbres distorsionadas. Nosotros vamos arribando a 500 años y no podemos trastornar nada, hermanos. Los únicos héroes son los que tienen mega iglesias de 10,000, de 15,000, 30,000 y no sé cuántos miembros. Cuando me llegan a preguntar, ¿y cuántos son? Pues no le puedo decir legión, si acaso pelotón. ¿Sí? Dios proveerá, hermano, no se desespere. No, por eso no estoy desesperado. Estoy desesperado por lo que no estamos haciendo allá afuera, hermanos. Eso sí me desespera. Eso sí, Señor, me voy a morir y no lo voy a poder ver. No voy a poder ver a nuestros jóvenes, a nuestros comerciantes, a nuestros empresarios cristianos. No los voy a poder ver redirigiendo. Bueno, pero los tiempos son del Señor y no los míos. Y yo haré lo que me toca, hablar. Porque yo no puedo fundar una fábrica. No es mi tarea. Yo no puedo fundar una escuela cristiana. No es mi tarea. La escuela cristiana es asunto de los padres. Y no sé qué están esperando. Porque es de los padres. ¿Sí?
Están esperando tal vez formar una asociación civil para poder recibir donativos. No, espérense. No es por ahí. No. Pero creemos que sin donativos no se va a fundar la escuela. No, hermanos, no había donativos cuando comenzaron las universidades. La historia, hermanos. Sí. Cada uno llevaba sus changuchitos y cada uno le compartía al maestro, etcétera. En fin, pero esas son cosas de la historia que quizá en algún otro punto lo veamos. Entonces, dice aquí la Escritura que todo esto que hemos leído, dice, para que seamos primicias. 1. 2, de sus criaturas. Entonces, la tercera frase de este versículo indica propósito. Pues cuando leemos, para que seamos primicias de sus criaturas, claramente se puede notar que hay un propósito de vida para los redimidos. Repito, en otras ocasiones hemos hablado el contexto histórico, el contexto cultural, el Shavuot, pero hoy me quiero ir directamente a estas palabras claves. Veamos esta palabra primicias, o recordemos para algunos, para otros será nuevo, sí, por cierto. Las primicias en su significado etimológico, es decir, que yéndonos de inmediato, ¿a dónde? Al idioma en que fue escrito. Porque esa también debe de ser algo que nos interese. Nuestra confesión de Westminster, en el capítulo 1, sección 8, en una de sus frases dice: la Iglesia tiene que apelar finalmente en toda controversia a los idiomas originales en que fue escrita la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ir ahí. Cuando leemos ahí primicias, la frase griega que se usa es eis to einai. Esta frase eis to einai indica la razón de ser. También señala hacia el propósito de algo. Esta frase tiene una primera palabra, eis. Algunos la leen is. ¿Por qué le aplican la pronunciación del griego moderno, hermanos? Pero esta preposición eis se traduce como a, hacia y para. Ahí está indicando el propósito. Porque aquí solo dice para que seamos. Ahí está indicando un propósito. La vida tiene propósito, hermanos. Cada vez que nos levantamos, usted debe de levantarse con un propósito. Si usted se levanta sin propósitos, ay, no sé qué sea de su vida, hermanos. No la puedo concebir, una vida sin propósitos. Bueno, ni siquiera el burrito hace eso. No creo que razonen como nosotros, pero por lo menos el burrito cuando se levanta empieza a rebuznar, ¿sí? Y algunos ni siquiera saben saludar. Pasan enfrente de su mamá, enfrente de su papá. Por eso les digo, el burrito por lo menos sabe rebuznar, pero los hijos luego ya ni saludar. La siguiente frase, to einai, es un infinitivo que debe traducirse como ser algo, hacer algo. Entonces, la frase eis to einai debe traducirse así: para ser. Dios nos eligió y nos hizo renacer para ser. Entre comillas, subrayen esa frase: para ser. ¿Para ser qué? La siguiente palabra clave es primicias. La palabra griega que se usa aquí es apargé, que traducido es primicia o primer fruto. Esta palabra a la vez está formada por otras dos. La palabra ap, porque acuérdense es a
parge. Ab es un apócope. Bueno, no les voy a dar clase de gramática. Aquí hay muchos profesores que a lo mejor hasta me corregirían, pero pues es por un recordatorio, maestros, es por un recordatorio para algunos que ya se les olvidó, ¿verdad? Entonces es un apócope. ¿Qué es un apócope? Pues cuando suprimimos una parte de la palabra, pero se da a entender. Ma, ¿ya vinites? Ma es apócope ¿de qué? De mamá. Pa, apócope de papá. Y de hecho, pues ya ni le decimos papá. Ojalá y nos dijeran siquiera pa, ¿verdad? Ahora ya ni eso. ¿Sí? Bueno, ay, no, mejor ahí. Mejor. Quiero decirles cómo se saludan ahora entre papá e hijo, en algunos casos, no en el nuestro, por supuesto. ¿Sí? Entonces, esta frase es apócope de la preposición apo. Entonces son dos palabras, apo, arge. Como se juntan dos vocales, una de ellas cae y se forma una sola palabra. Pero en sí son dos palabras, apo y arge. Al juntarse dos vocales, una cae y queda una sola palabra, aparge. Pero en realidad son dos palabras. Apo, entonces, tiene el significado de. Ese es un significado. También significa entre. ¿Cuántos millones de cristianos somos? O la humanidad entera. Millones, ni sé cuántos, ¿no? Bueno, de entre. Apo significa de entre. 500 millones, 600 millones, no sé cuántos millones de seres humanos seamos, que respiramos, que caminamos, que trabajamos, que nos reímos. De entre esos millones, usted es un apo, lo sacó. Usted ya no pertenece a ese conglomerado de cainitas, de filisteos, de hijos de Jezabel. Ya no lo es. ¿Lo tenemos claro? Usted ya no pertenece a ellos. Esta es su familia. Apo, eso es lo que dice. Que fuimos sacados dentro de esa muchedumbre. Apo, arge. Ahora viene la otra palabra. Arge, cuyo significado es comienzo, origen y principio de algo que va a continuar hasta que sea completado. A ver si puedo dar un ejemplo. Arge solar. 6 de la mañana, 7 de la mañana, depende de la estación en que estemos. ¿Qué empieza? Un arge. Empezamos a ver la coronita del sol, media circunferencia. A esas horas todavía se puede ver, ¿no? Ya cuando está ni se atreve usted a mirar de frente al sol. ¿Se quedó ahí? No. ¿Qué hace? Empezó y ¿qué? Va a continuar. Llega al cenit, sigue hasta que llega ¿a qué? Al ocaso. Esa es la idea de arge. Algo que comenzó, pero que no se va a quedar ahí, sino que va a continuar. Usted y yo fuimos redimidos, sí, pero para que no nos quedemos ahí, sino para que sigamos trabajando fuerte, duro y tupido. Esa es la razón, hermanos, ¿sí? Pero hay otra cosa que debemos de tener presente y que pocos lexicones lo dicen. Un lexicón es el diccionario, ¿sí? Un lexicón griego. Que esta palabra, arge, no solo se traduce como primicia, sino también tiene el significado de oficio. Su oficio de usted. ¿Qué es usted? ¿Contador? ¿Administrador? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Albañil? ¿Panadero?
Ese es su oficio. Se traduce también como vocación. Entonces la idea de Apargé es que ha sido rescatada nuestra vocación. Ha sido rescatado nuestro oficio. ¿Para qué? Para que lo restauremos. ¿Para qué? Lo redirijamos. Ahí está el punto, hermanos. ¿Lo estamos haciendo? Ese es el meollo de todo este asunto. Entonces debe tenerse presente que el hombre es un ser en oficio, que según el libro de Génesis, su oficio fue, es y será presidir el desarrollo cultural del universo. Que hay profesionistas cristianos, los hay. Restaurando, rescatando, redirigiendo. No. Estamos bajo la batuta, ¿sí?, de los cainitas. Estamos trabajando bajo la dirección de los cainitas. ¿Será que no podemos nosotros? Sí, es de desaliento, hermanos. ¿Sí? Yo me acuerdo, por ejemplo, pues sí, hay que decirlo, pues, lo que hacemos y lo que nos sale mal. ¿Cómo animaba al hermano? Usted puede ser el pionero, al hermano Castillo, del movimiento Scout presbiteriano, como lo fue Baden-Powell en Inglaterra. Hicimos esto y lo otro, y el hermano nos dio varios talleres aquí. Mire, había así, ¿sí? Vinieron, no, yo creo que ni así, ¿verdad? A lo mejor había hasta menos. ¿Sí? ¿Dónde está, hermanos? Porque creemos que nuestra única tarea es aleluyar. Sí, tenemos que decir aleluya, amén, por supuesto. Pero eso no es todo, hermanos. Eso no es todo. También tengamos en mente el testimonio del Catecismo Menor en su pregunta y respuesta número 10. ¿Cómo creó Dios al hombre? La respuesta que da nuestro catecismo, los que lo traen por ahí, léanlo. Dice, Dios creó al hombre. Vean la frase, varón y hembra. No había gays, no había lesbianas, no había... Dios los creó así, varón y mujer, y punto, no hay más. Aquí hay médicos, aquí hay biólogos que nos pueden decir o solo es XX o solo es XY. Punto. No hay más. Que un XX quiera ser XY o un XY quiera ser un XX, eso ya es distorsión. Eso sí que es violencia de género. ¿Sí? Porque Dios lo hizo, un XX, pero de necio, ¿sí? De necia, perdón, sería, ¿verdad? De necia quiere ser un XY. Y a la inversa. Dios creó al hombre varón y hembra, según su propia imagen. Somos la imagen de Dios, no la imagen de un burro. Aunque lamentablemente algunos sí casi rebuznamos, pero ese ya es otro punto. Pero que somos la imagen de Dios. Y luego miren, ¿a su imagen en qué? En ciencia. Entonces los cristianos no debemos de ser unos burraznos. Usted debe de ser un científico, una científica, ahí en su área. Justicia. Usted debe de ser MP. No muchos de los que están ahí. Y santidad. Usted debe de definir qué es lo bueno, qué es lo malo. Y miren cómo termina nuestro catecismo. Con dominio sobre todas las criaturas. ¿Sí lo traen? Léanlo, pregunta 10. Dice ahí, con dominio sobre todas las criaturas. Usted y yo estamos llamados a tener dominio sobre todo el universo. ¿Quién lo tiene? ¿Quién domina la política? ¿Quién domina la economía?
¿Quién domina todo eso? Nosotros no, hermanos. Nosotros no. Nosotros nos parecemos, como dicen ahí de los narcos, los burritos. ¿Sí? Es decir, los burritos a los que transportan la droga. De aquí para los amigos de Trump, allá. ¿Sí? Entonces nosotros nos hemos convertido en animales de carga nada más. No en líderes. Yo no sé cómo debemos de leer esa promesa. Te pondré por cabeza. Pero parece que a muchos nos gusta andar en la cola. ¿Sí? Pero hay una tercera palabra en este versículo que no tampoco debe pasar desapercibida para nosotros. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, si nosotros leemos así nada más en español, pues se va a imaginar usted su mascota, ¿verdad? Y va a ir corriendo a comprarle Gatina o Beneful o no sé qué es lo que le dé a su mascota, o su alpiste a su periquito, y ya. No, es que la escritura dice, que pues sí, que hay que cuidar las criaturas, ¿sí? Y el pastor, no, es que dice que el pastor fue el que lo dijo, ¿sí? Pero tenemos que ir otra vez al idioma en el cual el Espíritu Santo ordenó que fuera escrito, y fue en griego. Y lo que esto quería decir en su momento. El vocablo griego para criaturas que encontramos allí suena un poquito, comienza con una K así, ktismaton. Esta palabra ktismaton, ahí viene la palabra tisis. No, pero para nosotros la tisis es otra cosa. Estás tísico, ¿sí? No es ese el sentido, hermanos. No, tisis no es eso que en algunas veces nos enseñaron. Esta palabra ktismaton tiene su origen en el sustantivo ktisis. Ktisis, que se traduce como creación o como mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cosmos? De Juan 3:16. Porque de tal manera amó a Dios ton cosmón, con el ktisis que usa Pablo en Romanos. Si ambas palabras se traducen como creación o mundo, en términos generales, cosmos indica el orden del universo, la belleza de la colocación de las estrellas, la belleza de la colocación de los ríos, de los mares. De ahí viene, reitero, la palabra cosmético, ¿sí? Cosmetología, ¿sí? Para arreglarse, para embellecerse. El orden del universo. Mientras que ktisis habla de la totalidad de la creación. Y cosmos de cómo fue ordenada, arreglada esa creación. Ahora sí vemos la diferencia, ¿sí? Ambas cosas se refieren entonces a la creación. En resumen de este punto, nosotros pues somos las primicias redimidas de la totalidad de la creación redimida. Y la tarea de la nueva humanidad, la raza redimida, es rescatar, restaurar y redirigir la totalidad de los oficios en la creación. Ahí está el reto. Ahí está su reto, hermanos. La pregunta es, ¿lo hemos hecho? ¿Sí? Ahora sí que, como dijo el Señor, que aviente la mano el primero, no, que aviente la piedra el primero, que no, porque la mano después, ¿no? Con que aventamos otra piedra, ¿no? Que aviente la primera piedra. ¿Quién, hermanos? Ahí está nuestro pecado. Ese es el reproche del Señor. Qué bueno que tienes esto, qué bueno que haces lo otro, pero tengo esto que... Ese es el reproche del Señor. Esa era la advertencia de Abraham Kuyper en Princeton. Dice, muchos hermanos nacieron
crecieron, se desarrollaron y murieron dentro de su iglesia. Fueron bautizados, fueron oficiales, diáconos, maestros, etc. Pero nunca hicieron por el reino. Así como nacieron, murieron. Y punto. Y muchos de nosotros, creo, así va a suceder. ¿Sí? Pero nos gusta cantar, yo tengo una corona y en el cielo. ¿Sí? ¿Cuál corona, hermanos? ¿Sí? Por eso no los cantamos aquí, por supuesto. ¿Dónde está nuestro trabajo allá afuera? Ese es en lo que hemos fallado, hermanos. ¿Sí? Eso es a lo que no nos hemos abocado. ¿Que ha habido intentos? Sí, sí ha habido intentos. No me diga, mire, yo ya lo intenté y... No, pero un momento, hermanos. Es que no entendimos lo que Génesis dice. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Pero ¿cómo lo interpretamos? Interpretamos como si Dios le hubiera dado a Adán una secretaria. No, ¿qué les pasa? En primer lugar, cuando dice Adam, se refiere al hombre y a la mujer. No se está refiriendo al varón, sino a ambos. ¿Sí? Que no es bueno que esté solo. Le hallé que ayuda idónea. Es decir, que el trabajo lo debemos de hacer en conjunto, en armonía. Porque donde están 2 o 3 congregados. Pero ¿cómo lo interpretamos? Como el culto, nada más. Lo aplicamos al culto. ¿Sí? Y ya, no, es que aquí no nos interesa hacer cantidad. Aquí, con que seamos calidad. No, hermanos. No se trata ni de cantidad, no se trata de calidad. Digo y repito, de fidelidad a la palabra de Dios. Y eso es lo que no hemos sabido aprender a trabajar en comunidad. Para allá van los siguientes temas que vienen, hermanos. Hacia allá nos vamos a enfocar. Hacia la acción social cristiana. Nuestro trabajo de ser levadura en el reino de Dios. Las diferencias entre reino de Dios, mundo, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos entonces a ver. Ese es entonces nuestra principal piedra de tropiezo. Que trabajamos sobre caracteres. Si tú tienes la suspicacia, ¿sí? Si tú tienes la inteligencia de actuar como yo actúo, entonces vamos de la mano. Pero si tú no haces las cosas como yo las hago, entonces están mal hechas. Ese es el punto, hermanos. Que no podemos ver la diversidad de dones. Que lo que hace la mano izquierda, muchas veces no lo puede hacer la derecha. Que lo que un pie quisiera hacer, no lo hace la mano. Pero a fuerzas todos queremos ser la mano peluda a lo mejor. O todos queremos ser patas. Perdonen la expresión. Es que sí estoy muy enojado, hermanos. ¿Sí? Porque no sabemos ocupar nuestro lugar en la economía del universo. Todos queremos ser autoridad. Claro que lo somos, pero donde el Señor nos colocó. Por eso es que tenemos que ver ahora este término de primicias, pero desde la perspectiva de la dignidad humana. Allá vamos. Primeramente, a diferencia del humanismo, el hombre no es un animal. Quítese eso de la mente. La Escritura declara enfáticamente que el hombre es la única y verdadera imagen de Dios. En esto radica la dignidad humana. Todos los seres humanos tienen dignidad porque son la imagen de Dios. No he visto la película, pero casi de estos autores no me gusta ver. Bueno, en fin, el punto es esa película Roma, que tanto memes y no sé cuántas cosas ha levantado.
por la protagonista, una indígena de Oaxaca. ¿Sí? La infinidad de críticas, ¿sí? La mona, aunque vista de seda, mona se queda, etc. Porque no tiene la piel blanca, porque no tiene ojos verdes, porque no tiene una figura fitness, ¿sí? Pero hermanas, es imagen de Dios y punto. Y ahí está nuestra dignidad. Eso es lo que debemos de tener presente. No somos seres humanos de primera o de segunda clase. No son santos de mis devociones los que cantan, ¿sí? Pero hay que reconocer las verdades que luego se dicen. Mi sangre, aunque plebeya, canta este cantante. Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, ¿sí? Pero Dios no ha hecho esas diferencias. No ha hecho diferencias de pastores y laicos, no ha hecho esas diferencias. Hermanos, todos tenemos esa dignidad. El hombre es la única imagen de Dios. Pero además, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, como pueblo redimido, aquí está la diferencia. Nuestra imagen ha sido regenerada, recreada, de manera que esa ciencia distorsionada, esa justicia distorsionada, esa moralidad distorsionada que existe en la humanidad, en nosotros ha sido restaurada. Usted sí conoce lo que es la santidad. Usted sí conoce, o debiera conocer, lo que es la verdadera justicia. Digo, no lo sé, hermanos, porque no puede uno ver todos los ángulos. Lo único sí que puedo decir es desde acá, desde abajo, desde donde me duele. Cada que hay problemas en cuanto a la situación política de nuestro país, los únicos que sufrimos somos los de abajo. Si tenemos problemas con el agua, los de abajo son los que vamos con una cubetita y a la pipa, hermanos. Y el chorrote que nos avientan en nuestra cubeta, que nos queda menos de la mitad. Pero en las altas esferas, ahí les llegan sus pipas a sus cisternas. Ahora, ¿quiénes estamos sufriendo? Los de la gasolina. ¿Ustedes creen que hasta allá arribota tienen problemas con la gasolina? No, hermanos. Sí. Algunos taxistas están cobrando, no el de aquí que nosotros conocemos, el de acá, están cobrando de más. Y están diciendo, nada más te llevo hasta aquí, porque no hay gasolina. ¿Me dicen? No lo sé, hermanos, eso, pues yo no tengo carro para andar ahí en esas. Que llegan allá, el precio, 25 pesos el litro. Entonces vean toda esa cadena que se viene allá. Pero usted y yo sí conocemos, porque nuestra imagen ha sido restaurada, lo que es la justicia. Y por consiguiente, todo hombre, ¿sí?, debe entender esto. El hombre caído sigue en su actual estado de miseria y de pecado. Y por consiguiente, todo hombre está bajo el justo juicio de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, nosotros, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Santiago dice que somos las primicias de la creación. Esto quiere decir que los creyentes hemos sido consagrados para servirle a Dios como sus primicias. Nosotros, la iglesia, somos las primeras gavillas de una redención cósmica realizada por nuestro Señor Jesucristo. Y así, de esta manera, Dios está anunciando que toda la creación le pertenece a Él. Entonces, cada cristiano es extremadamente importante para Dios. Sí, sí. ¿Me estás oyendo, Pancho? ¿Me estás oyendo, Pepe? Para no dirigirme a sus nombres personales.
tú eres importante para Dios. Para muchos humanos tú no vales nada, porque te miden con su regla. Para muchos humanos tú eres basura, tú eres inopia. Pero Dios te ama, Dios te quiere y quiere abrazarte. Esa es la gran diferencia. ¿Quién de nosotros fue aceptado aquí por sus propias credenciales? Si hablamos de belleza, pues ya no estaría yo aquí, hermanos. Si habláramos de estatura, pues menos. Pero ¿qué es nuestra dignidad? Que somos imagen de Dios. Cada cristiano es extremadamente importante para Dios. Nadie sabe más que otro. Nadie es menos que otro. Delante de Dios somos iguales. Y Dios lo quiere usar a usted, hermano. Dios lo quiere usar a usted, hermana. Y no le pide más que lo único, sus dones que le dio. Si usted no estudió medicina, no le está pidiendo que haga una operación. Esa se lo exigirá el médico. Lo que usted sabe, eso póngalo al servicio de Dios. Ese es lo importante que debemos de entender. Por eso el apóstol Pablo dice: el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Bueno, ahora que está de moda la palabra corrupción, ¿cuál es el problema de las gasolinas? Nos dicen nuestras autoridades, la corrupción. ¿Sí? Pero no solo es ahí, todas las esferas están corrompidas. Y es ahí entonces donde la creación gime, le duele que estas manos injustas la estén trabajando. Hay dolores, hay estertores, como usa luego la frase el apóstol Pablo, como de mujer que va a dar a luz. Digo, nosotros los varones no sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Pero por los ritos de nuestras esposas son insoportables, ¿sí? Pues así dice que está gimiendo la creación, esperando que usted actúe. Y usted saliendo de aquí, bueno, hoy sí, ¿verdad? Porque es domingo. Se va a poner ahí en su sillón y ya, bueno, hoy es Shabbat. Pero mañana, pero pasado, si puede no ir a trabajar, no va. Pues hoy me saqué para un mes de la cuenta, hoy no voy a ir a trabajar. No, hermanos, el jornal es todos los días, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace falta, hermanos. Lo interesante aquí es que Pablo usa la misma palabra que Santiago usó para hablar de la creación. Me refiero a la palabra ctisis. Santiago usó la raíz ctisis. Pablo usa la palabra ctisis. La misma palabra griega usan los dos. Esta es la manera divina de decirnos que el mundo entero gira alrededor de los hijos del pacto. De nosotros los hijos de Dios. De nosotros la iglesia. El cuerpo glorioso de Cristo. Todo esto que usted ve aquí, todo esto que se ve allá, lo que se ve acullá y lo que se ve hasta acá, todo es nuestro, porque es de nuestro Padre, y esa es nuestra herencia. Yo creo que algunos tienen esa experiencia, pero espero que no lo estén haciendo como otros lo hacen, esperando que el papá muera y ya se les hace tarde, ¿no? A ver a qué horas para heredar la casita y poderla vender, ¿sí? Para comprar gasolina, porque ahora ya no sería para comprar el coche,
¿sí? Sí, por ahí me dijeron que alguien tuvo que vender su coche para comprar gasolina. Cuando compró la gasolina y el coche, pues ya lo había vendido. Es nuestro, hermanos. Pero esta casa está sucia, está desordenada. Tenemos que arreglarla, usted y yo. Esa es nuestra tarea. Tenemos que embellecerla. Esa es nuestra tarea. De esta manera, Dios está diciendo que el mundo es sostenido y conservado por amor a sus gavillas, las primicias de su reino. Si el sol sale porque lo quiere calentar a usted, aunque lamentablemente usted viva con Pancho Nopales. Bueno, pues ni modo, le toca algo de la cobijita. Pues sí. ¿Ven? Pero ellos no pueden ver eso, que es por amor a los escogidos. Así que, pues debemos de ver desde otro punto de vista ahora, y para concluir, tercero y último punto, esta palabra apargé desde el punto de vista de la vocación cristiana. Hemos de tener presente que la palabra arjé, además de primeros frutos, se traduce como oficio, se traduce como vocación. Es decir, que hemos sido rescatados para que ejerzamos nuestro oficio, para que ejerzamos nuestra vocación. ¿Cuál es su vocación? Eso que usted sabe hacer, es su oficio. Eso que Dios le dio talento, que usted hace más fácil que los demás, que otros muchos no podemos hacer. Esa es su vocación, ese es su oficio. Eso hágalo para el reino de Dios, hágalo en el nombre de Cristo, hágalo para la gloria de Dios. Los frutos vendrán después. ¿Cuántas mujeres o ancianos hay ya con gota, con ruma, con bastón, que no pueden caminar? Pero vea usted su lista de oración. Orando por los maestros, orando por los ancianos, orando por el pastor, ¿sí? Dicen que una vez un pastor llegó ya muy noche a hacer una visita pastoral y lo recibió la señora anciana. Y le dice el pastor: ay, hermana, vengo bien cansado, es que ya vine a visitar al hermano. Dice: oh, pastor, yo ya le gané, yo ya recorrí todo el mundo, yo ya recorrí todo el pueblo. Porque había estado orando por todos los que ella conocía allí en el pueblo. Entonces ven, todo don, todo trabajo que el Señor nos ha dado es importante para Él. Eso es lo que usted tal vez no ha visto. Y por eso, no quiero decir que sea malo, pero por eso se quiere usted ir al UNAM, por eso se quiere ir al Poli. Por eso, no, ¿qué le pasa? Bueno, si hay posibilidades también, pero no es absolutamente indispensable, hermanos. Eso es lo que hemos creído, hermanos. ¿Sí? Bueno, pero eso es lo que tenemos que hacer. Todos tenemos una vocación, todos tenemos un oficio. Y su oficio no es menor que el del otro. Es tan digno como el que ha ganado premio Nobel o como que ha ganado premios. Su oficio tiene dignidad. Bueno, yo lo hago por ahí de repente. Perdón que use su nombre, hermano Hugo, de uno de los memes, o sea, se llaman los que envía luego nuestro hermano, donde dicen que una mujer, cuando trabaja para su empleador, le llaman liberada, y una mujer que trabaja para su oficio de educar a sus hijos, bueno, sí, también a su esposo, ¿verdad? Bueno, ayudar a su esposo, darle de comer a su esposo, le llaman esclava. Bueno, ven cómo hemos cambiado la visión de los oficios. ¿Sí? Estamos diciendo que
tener que una mujer tenga una profesión, un oficio, no sea digno, claro que lo es también, ¿sí? Pero no perdamos de vista cuál es nuestro oficio, nuestra vocación principal para cada uno de nosotros. Así entonces, en el honor y privilegio que tenemos como las primicias de la creación, radica nuestra dignidad. Su trabajo es digno, hermano. Su trabajo es digno, hermano. No se menosprecie, no se humille. Usted es importante para Dios. Tan importante que no quiso que su oficio fuera realizado como lo venía realizando, y por eso envió al segundo Adán, para que vertiera su sangre y lo redimiera, y pudiera ser usted un buen abogado, un buen maestro, un buen panadero. También los taxistas alcanzaron misericordia, hermanos. Por eso, hermanos, entonces, lo primero que tenemos que hacer es reflejar fielmente la imagen de Dios. Jóvenes, ¿me explico? Usted no tiene que reflejar la imagen de, ¿qué? Jimmy Jack, no, ya está muy viejito, ¿verdad? Pues ya no sé quiénes sean los de ahora, ¿sí? Los que están ahora, es la imagen de Dios. Esa es nuestra primera tarea. Segundo, nuestro deber es, como primicias, cumplir con nuestro papel de representantes de Dios en el universo. Usted debe enseñarle al mundo cómo se hacen las cosas, cómo se deben de hacer las cosas. Esto quiere decir que Dios espera que manifestemos nuestro amor hacia Él, hacia nuestro prójimo y hacia su maravillosa creación. Los tres van unidos y no podemos poner uno sobre el otro. También espera que le ofrezcamos las gavillas, las primicias de una creación redimida. Se dice, no lo sé qué tan cierto sea, hermanos, de las limosnas que algunos narcos dan a las iglesias. Y me cuentan que algunas iglesias evangélicas también, hermanos. Quiera Dios que eso sea puro rumor, pero me dicen que sí. Bueno, eso es, no tengo las pruebas para mencionarlo, pero si esto fuera, es terrible. ¿Cómo entonces le vamos a ofrecer eso al Señor? Dinero contaminado, trabajo contaminado. Tenemos que ofrecerle un trabajo santificado. Algún día, la creación entera será liberada de los efectos de la caída. Pero mientras tanto, la vocación cristiana de usted y mía consiste en llamar a los elegidos que aún no han sido redimidos, y juntos, aquí está el punto, juntos ellos y nosotros traer sanidad a cada parte de la creación. La política, la economía, la educación, etc. Algún día, la totalidad de la creación será redimida y purificada. Habrá nuevos cielos, nueva tierra, pero mientras tanto, nosotros somos las primicias de ese universo redimido y purificado. Hemos hablado, y ahora solo lo toco como recordatorio, del mandato cultural. Ese mandato cultural no ha prescrito, sigue vigente, y por tanto demandante. Desde el principio de la creación, al hombre le fue dada la tarea de presidir el desarrollo cultural. La caída no anuló la tarea. De hecho, el hombre, aunque caído, continuó con el mandato cultural. La tarea no cambió, lo que modificó fue la dirección. ¿Qué está haciendo entonces usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Génesis 1:31 dice que la creación era buena y en gran manera. Pero en Génesis 3:17 dice que esta creación fue maldecida
por causa del pecado del hombre. Isaías 24:5 nos dice que la tierra ha sido contaminada por sus moradores. Sin embargo, Isaías 65:17 se nos promete nuevos cielos y nueva tierra. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13, nos dice: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué es la justicia, hermanos? No lo sabemos. Creo que no. Para nosotros creo que no hay justicia. Yo tengo un pariente condenado a cadena perpetua por el testimonio de testigos comprados. El chamaco estaba ahí en su casa, durmiendo frente a sus papás. Pero el testimonio de los papás no vale porque son sus papás. Ahí está, hermanos. ¿Eso es justicia? Nosotros, los de abajo, no conocemos la justicia, hermanos. ¿Cuándo habrá justicia para nosotros? ¿Cuándo? Cuando nuestros abogados se pongan las pilas y actúen en comunidad. Actuemos en comunidad, hermanos. Los pobres se mueren porque no tienen para las operaciones. ¿Sí? No tienen para los medicamentos. Doctor Simi, no, hombre. Bueno, hermanos, eso es lo que hay que cambiar, hermanos. Eso es lo que duele. Eso es lo que lastima. Eso es lo que nos hace llorar. Y nosotros, Jehová, naciones, sí, sigámoslo haciendo. Pero allá está afuera nuestro trabajo. Sin perder de vista que la palabra arjé indica también oficio, tómese nota de que algún día la creación será liberada de los efectos de la caída y por tanto nosotros debemos de cumplir con esa tarea. Concluyamos entonces. Concluimos pues con la afirmación de que nosotros somos las primicias de una creación redimida, purificada y restaurada. Ahora entonces, lo primero que debemos de hacer usted y yo es derramar nuestros corazones llenos de gratitud. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Hay una película. Digo, el argumento es imaginativo, pero sí nos ayuda a ilustrar, del pasaje de Barrabás y de nuestro Señor, que era costumbre del gobierno romano en esas fechas liberar a algún preso, algún convicto ya acusado. Y pusieron allí en la balanza a Cristo y a Barrabás. Y el pueblo prefirió a Barrabás. Bueno, en esa película sale Barrabás. Por supuesto, el Nuevo Testamento no lo narra así. Nomás estoy mencionando el argumento de esa película. Que Barrabás detrás de los pilares está contemplando cómo Jesús es flagelado, cómo Jesús es arrestado, cómo Jesús es llevado ya a donde sufrirá la pena capital. Y entonces Barrabás, es película, estoy diciendo, es tocado y dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿No nos cae el 20, hermanos? Hay millones y millones de irredentos, de pecadores, de caídos, que se van a ir con todo y Nikes al infierno, con todo y su abrigo importado, su blusita comprada en Miami de no sé cuántos miles de dólares. Con todo y eso se va a ir al infierno. Dentro de esos millones, usted y yo fuimos rescatados. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a usted?
Esa es una pregunta que debemos de hacernos. Y por eso entonces, derramar nuestros corazones llenos de gratitud por el privilegio de ser las primicias de una maravillosa redención cósmica. Esto, por supuesto, no suprime nuestra tarea evangelizadora, ni nuestro deber de aprender a vivir como una auténtica comunidad de fe, ni mucho menos olvidar que debemos traer redención en todas las áreas del quehacer humano. Tiene su tendita, tiene que redirigirla para ponerla a los pies de Cristo. Las conferencias de Abraham Kuyper en Princeton, él, cuando llega a la 6ª conferencia, dice literalmente esto. Dice: el propósito principal, ¿sí?, de mis conferencias vino de Holanda, llegó a Estados Unidos. Es que en este país es para erradicar la idea equivocada de que el calvinismo es solamente un movimiento dogmático y eclesiástico. Y esa es la idea que se tiene de la iglesia, que su única tarea es aleluyar y su única tarea es leer la Biblia. Lo es, pero no la única. Sigue diciendo Abraham Kuyper: el calvinismo no culminó con la creación de un orden eclesiástico, sino que se expandió a todo un sistema de vida. El calvinismo tampoco se reduce a un dogma, sino que es una cosmovisión, una manera de ver la vida, una manera de interpretar la creación, la cual era y continúa siendo vigente para cada esfera del quehacer humano. Sigo citando a Kuyper: el calvinismo levantó al cristianismo a su esplendor espiritual supremo. La creación de un orden eclesiástico que se convirtió en la preformación de la confederación estatal. Allí empezaron a nacer los estados. Había reinos, acuérdese. El calvinismo demostró ser el ángel de la guarda de la ciencia. El calvinismo liberó el quehacer científico. Estaba apergollado por el papismo, ¿lo recuerdan? Pero el calvinismo lo emancipó. El calvinismo emancipó las artes. Los pintores solo tenían que pintar Madonas en el Vaticano. Pero surgió un Rembrandt dibujando uvas, dibujando copas de vino, dibujando ruinas, dibujando paisajes, hermanos. El calvinismo liberó el arte. El calvinismo propagó un esquema político que dio origen al gobierno constitucional. No fue Napoleón, no fue Francia, no fue Carranza, hermanos. No fue Madero. No ignoramos sus luchas, no ignoramos sus fuerzas. Fue el calvinismo. Fue el calvinismo hermanos. El calvinismo incentivó la agricultura. No había libertad para los campesinos. Acuérdense, era el señor feudal. Te presto un saco de granos, pero me vas a tener que devolver 3. Construía puentes con la fuerza de los plebeyos y después les cobraba a los plebeyos. Todavía por ahí hace poco vi un pedacito de película, no es que me haya quedado a ver, ni sé cuál era el argumento completo. Que una maestra se atreve a escribir una carta a nombre del presidente municipal, pero fue ella, pidiendo un arquitecto para que les construyera una escuela.
Llega el arquitecto, recién graduadito, que era su primer trabajo, y etcétera, y dice el presidente, no, yo nunca he escrito eso. Pero saca una carta, dice, mire, esta carta sí se la envía el presidente, y que le empieza a leer, y entre ellas, de las que me acuerdo, decía, que me mande un puerco semental, para que yo se los alquile aquí, para que entonces me devuelvan otros cerditos para mí. Entonces quería que el presidente le diera un cerdo semental, para que entonces se lo alquilara a la población, y el ganón fuera él, ¿verdad? Hermanos, el calvinismo liberó a los campesinos y pudieron tener su propia tierrita, ¿sí? Así que, bueno, pues que no me digan que fue Zapata. No ignoramos su sangre, por supuesto, hermanos. Sí tuvieron ideales, no dirigidos por la Escritura, pero que no les den a ellos. Entonces, fue el calvinismo. Propulsó la industria, propulsó el comercio y la navegación. Puso marca del cristianismo en la vida, en el hogar, en los vínculos familiares. Promovió con su gran moral la pureza de las esferas sociales. Para poder haber alcanzado todo eso, el calvinismo puso bajo la iglesia y el Estado, bajo la sociedad y el hogar, un concepto filosófico fundamental que surgió de su principio fundamental, las Escrituras. Porque este es el calvinismo, un sistema de vida radical, integral y consistentemente escritural. Así que, hermanos, tengamos esto presente: no estamos solos. ¿Entendemos? ¿Lo asimilamos? ¿Lo creemos? En el mundo tendréis aflicción. O sea, que nos van a perseguir, sí. Que nos vamos a llevar sustos, sí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que la tarea es catastróficamente grande para nosotros. Es tremendamente espantosa para nosotros. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Con qué autoridad haces esto? Con la autoridad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una promesa: he aquí yo estoy con vosotros hasta que haya gasolina y pueda caminar. No, ¿verdad? He aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y esta es la promesa: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Eso es lo que no hemos hecho, hermanos. Todos tenemos cosas importantes que hacer. Todos tenemos tareas más importantes que hacer. No podemos trabajar en comunidad, no podemos apoyar a nuestras comunidades. Ese es un gran problema que tenemos los cristianos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Lo que quiere decir es que no necesitamos ser muchos para hacer algo. No lo sé todo, pero lo que sé, lo pondré. No lo puedo hacer todo, pero lo que pueda, lo haré. Eso es lo que nos toca hacer. Solo necesitamos a Jesucristo, nuestro mediador, y la infalible dirección de su palabra, y la potencia iluminadora del Espíritu Santo. Dios no necesita legiones, Él solamente usa gedeones. Así que en todo lo que hagamos, como una auténtica comunidad cristiana, ahí estará nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras esté usted como el llanero solititito, no espere bendición de Dios. No le espere.
Y entonces no esté pensando en que a lo mejor sí necesita ir a hacerse una limpia. Su problema es que no ha sabido trabajar en comunidad. En su nombre, pues, arrojemos las redes. Toda la noche hemos tratado de pescar y no hay nada, Señor. Pero en tu nombre, porque tú lo dices, echaremos las redes. Y no se podían sostener esas redes. Hermanos, creo que ya es justo, ¿no?, que traigamos sanidad a nuestra creación. Empecemos por no tirar pets, creo que así les llaman, ¿verdad? ¿Cuánto nos han dicho? Traigan su vaso. ¡Qué flojera! ¿Sí? Bueno, yo soy el primero, ¿no? Por cierto, se me olvidó, lo dejé en la mesa. Bueno, ahí se quedó. Empecemos por donde podemos, hermanos. Su calle. Así, hace 8 días íbamos ahí, un hermano que nos dio un ride, adelante de nosotros. Un taxista, no eran ustedes, hermanos, sí, porque ya me aprendí las placas. Así, ¡pum!, salió la botella volando. Vean, sí, aquí nos dejan bolsas de papas, nuestros jóvenes. Botellas de agua, etc. y etc., hermanos. Entonces comencemos con lo pequeñito, con lo poquito, hermanos. Traigamos sanidad a la creación. Esta es nuestra tarea como iglesia. Y estamos, que Dios nos ayude a realizarlo. Vamos a orar. Señor, aquí estamos. Primero, con un corazón agradecido, porque mereciendo el mismo destino que toda la humanidad caída, en tu bondad nos has llamado para ser primicias de tu creación. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Y no tenemos palabras, Señor, para expresar nuestra gratitud. Pero también estamos avergonzados, Señor, por nuestro pecado de abandono, de abulia. No nos interesa tu creación. No nos interesa lo que haga nuestro hermano. Es más importante lo que yo tengo que hacer que lo que él está haciendo. No te puedo ayudar. No puedo estar contigo. Son nuestras justificaciones. Señor, abre nuestros ojos para que veamos esa demanda que tienes sobre nosotros, de apoyarnos los unos a los otros, de sumar, no de restar, de sumar, no de dividir, de multiplicar, no de esparcir. Padre, si tu Espíritu Santo, si tú tienes misericordia como lo tuviste de tu iglesia apostólica, y le enviaste el poder de tu Espíritu Santo, lo tuviste de nuestros hermanos de la Reforma, y les enviaste el poder de tu Espíritu Santo, envíanos a nosotros, danos doble porción, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y que en tu nombre asaltemos muros. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Respondemos, hermanos, con el himno número 356. Himno número 356.